A los 24 años, Carlos Salcedo ya era considerado una de las mayores promesas del fútbol mexicano, el defensor destinado a tomar el relevo de Rafa Márquez y convertirse en el futuro líder del Tri. Había participado en una Copa del Mundo, se destacaba en la selección nacional y despertaba enormes expectativas en todo el país. Sin embargo, su vida sufrió un giro inesperado. Detrás de los aplausos y la fama, se encontraban desafíos personales y familiares que ningún título o reconocimiento podía anticipar. Desde la soledad de su infancia hasta los conflictos con su propia familia, su recorrido demuestra que el camino hacia la gloria está lleno de sombras y pruebas que ponen a prueba incluso al talento más prometedor. Esta es la historia de un futbolista cuya vida dentro y fuera del campo desafía cualquier previsión y ofrece lecciones sobre resiliencia, sufrimiento y perseverancia. A los 24 años, Carlos Salcedo ya era visto como la gran promesa del fútbol mexicano, el defensor destinado a suceder a Rafa Márquez y convertirse en el futuro líder del Tri. Había participado en un mundial, destacaba en la selección y despertaba expectativas en todo el país. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado. Detrás de los aplausos y de la fama, se ocultaban traiciones familiares, muertes y tragedias que lo empujaron hacia un abismo del cual nunca logró escapar. Lo que sigue es el relato sombrío y doloroso de su trayectoria. Nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1993, Carlos Salcedo Hernández no creció entre estadios ni con padres alentándolo desde las gradas. Con apenas 2 meses de vida, sus progenitores decidieron dejarlo al cuidado de sus abuelos. Los motivos son secundarios: trabajo, estudios o simplemente prioridades distintas. Lo cierto es que se fueron, y fue su abuelo quien asumió los roles de padre, maestro, conductor y apoyo emocional. Él lo llevaba a la escuela, a los entrenamientos y a los torneos del barrio. Carlos creció amado, sí, pero con un vacío invisible dejado por la ausencia de sus padres. Esa ausencia no se refleja en la sonrisa de un niño, pero permanece para siempre. No duele a diario, aunque nunca desaparece. El balón se convirtió en su refugio y en su lenguaje de afecto. Desde pequeño mostró un talento especial, combinaba fuerza e inteligencia, comprendiendo el juego como si hubiera nacido para él. Primero destacó en su vecindario, luego en academias de fútbol, hasta que la marca Adidas lo becó para estudiar y entrenar en una escuela en Estados Unidos. Lejos de su hogar, enfrentó la soledad, la adaptación a otra cultura y la necesidad de aprender inglés para sobrevivir en un país que no ofrece segundas oportunidades. Fueron 2 años intensos, de aprendizaje y madurez forzada, hasta que la academia cerró y todo se vino abajo. Sin apoyo ni beca, regresó a México con las manos vacías. Tocó la puerta de Chivas, pero no fue aceptado. Sin rendirse, Tigres lo acogió, lo formó y lo preparó, aunque nunca tuvo la oportunidad de debutar. Decidió entonces cruzar la frontera nuevamente. En la MLS, el Real Salt Lake le abrió las puertas, donde logró consolidarse como profesional. Su desempeño fue notable, fuerte, disciplinado y seguro. Pronto, clubes europeos mostraron interés, y parecía que su primera experiencia en Europa sería en Dinamarca. Sin embargo, la decisión no dependía solo de él. Su padre, que también actuaba como su representante, bloqueó la transferencia, alegando que su hijo era demasiado joven para emigrar. Obligó a Carlos a regresar a Chivas en un acuerdo que, con el tiempo, resultó más beneficioso para la familia que para el propio jugador. A pesar de todo, Carlos mantuvo profesionalismo. En Chivas se convirtió en un pilar defensivo, ayudó al equipo a evitar el descenso y su rendimiento llamó la atención de la selección. Participó en la Copa América 2015, los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Mundial de Rusia 2018. En cada torneo fue creciendo, ganando experiencia y el respeto de sus compañeros. En el Mundial, fue titular en todos los partidos, incluyendo la histórica victoria contra Alemania, donde mostró solidez, serenidad y liderazgo. A los 24 años, muchos lo consideraban el nuevo Kaiser del Tri, sucesor natural de Márquez, capaz de imponer orden y carácter en los momentos más difíciles. Pero justo cuando parecía alcanzar la cima, comenzó su caída devastadora. El origen de su declive no fue una lesión ni la marginación de un técnico, sino algo más profundo, su propia familia. Tras la fachada de unidad, la estructura familiar estaba corroída. Su padre, lejos de apoyarlo,
Controlaba todos los aspectos de su vida: contratos, propiedades, inversiones y dinero. En un momento dejó de trabajar por su hijo y comenzó a servirse de él. Cuando Carlos descubrió que su padre había realizado movimientos financieros sin consultarlo, la relación se rompió. Una de sus casas fue entregada como regalo a su hermana Paola sin su autorización, como si el esfuerzo del jugador fuera moneda familiar. Esa fue la gota que colmó el vaso. Emocionalmente destrozado, decidió cortar todos los lazos, afectivos y profesionales, incluso demandando a la familia. Pero ellos respondieron usando otra arma: los medios de comunicación. Lo acusaron públicamente de no reconocer a una hija, de ser ingrato y de estar manipulado por su esposa. El escándalo creció hasta el punto de que su nombre dejó de ser recordado por sus logros deportivos y comenzó a asociarse con conflictos familiares y controversias. Pasó de ser el futuro líder del Tri a el jugador en guerra con su familia. Por más que intentara concentrarse en el fútbol, la presión externa lo perseguía en los entrenamientos, concentraciones y partidos. Cada juego se convirtió en una doble batalla, contra el rival y contra el ruido mediático. Su entorno, antes refugio, se transformó en una carga insoportable. Cuando el daño proviene de quienes más amas, las heridas no son superficiales, destruyen por dentro. Lo que parecía un conflicto familiar fue en realidad el inicio de una serie de tragedias que casi lo destruyen por completo. Carlos pensó que alejarse definitivamente de la familia sería la manera de recuperar la paz que necesitaba. Sin embargo, esa decisión solo marcó el comienzo de nuevas desgracias. El primer golpe llegó cuando se hizo pública la noticia de una presunta hija no reconocida por él. El escándalo inundó las redes sociales, programas de televisión y titulares de prensa. Todos hablaban de una niña, de un pasado oculto y de abandono. Hasta ese momento, Carlos había protegido su vida privada, pero fue arrastrado al centro de una tormenta mediática, rodeado de juicios, acusaciones y rumores. Finalmente, el tribunal falló en su contra, obligándolo a asumir la manutención de la menor. Nunca se pronunció, pero su reputación ya estaba dañada. El público comenzó a señalarlo como un padre irresponsable, ausente y distante. Para un futbolista de selección en pleno auge, esto fue devastador. Mientras luchaba por mantener su rendimiento en el campo, su vida personal se volvía un caos. Su madre y su hermana lo atacaban constantemente, alegando que se había vuelto arrogante y que su esposa lo había alejado de todos. Lo acusaban de haber perdido la humildad y de no ser la misma persona de antes. Carlos optó por el silencio, intentando mantenerse al margen, pero las heridas seguían abiertas. Lo que parecía una disputa doméstica evolucionó hacia un conflicto violento. Su tío, José Félix Moreno, con quien mantenía buena relación, se enfrentaba a sus padres en tribunales por cuestiones de herencia. La batalla legal terminó de forma trágica. En 2023, dos hombres que se hicieron pasar por repartidores asesinaron a José Félix frente a su casa. Lo más perturbador vino después: la viuda del tío, aún en estado de choque, reveló que en choque, a viúva aseguró a las autoridades que Paola, irmã de Carlos, teria ameacado seu marido pouco antes do assassinato com a frase: "Entrégueme a mí me a minha mãe, ou se arrependerá". Dia depois, o crime se concretizou. A investigação seguiu seu curso e, após vários meses, a Justiça emitiu mandados de prisão contra Paola e sua mãe, María Isabel, acusando-as de homicídio qualificado. Ambas desaparecerán sem deixar rastros, tornándose fugitivas. O sobrenome Salcedo, antes símbolo de esperanza e futuro promissor no esporte, comenzó a aparecer en páginas policiais. Carlos, devastado pela perda do tío, teve de enfrentar o horror de descubrir que su propia familia estaba envolvida no asesinato. Hannah o se trataba de rumores, a Justiça confirmou os fatos. Mesmo diante da dor, ele tentou manterse firme. No Cruz Azul, buscábase reconstruir, recuperar o ritmo e a confianza. Com a chegada de novo treinador, voltou a ser titular e comecou a sentirse novamente jogador, até que outra tragedia o atingiu. En dezembro de 2023, seu sogro foi assassinado en Guadalajara, ataque violento que a polícia relacionou a acertou de contas envolvendo roubo de pecas de automóveis. Mais tiro, mais uma perda, mais pedaco de sua vida arrancado. A partir de ese momento,
Carlos pasó a jugar con medo. A ansiedade o acompañella en cada treino, como se a cualquier instante pudiese recibir una noticia trágica. O futebol deixou de ser paixão e pasó a ser apenas inercia. Cuando a morte se aproxima tão de perto, nemo gol nema vitória temo o mesmo peso. O país ainda estaba por vir. Na noite de 29 de julio de 2024, Paola, sua irmã, foi asesinada en Huixquilucan, Estado do México. Ela había ido ao circo con seu filho pequeno e, ao sair, dois homens en motocicleta tentaram asaltá-la. Paola resistiu e os criminosos dispararam contra ela, que morreu poucas horas depois no hospital. A noticia chocou o país. Paola não era uma desconhecida. Trabajaba como apresentadora e influenciadora, con presença no mundo do entretenimento. O que transformou a tragedia en um escândalo midiático foi o que aconteceu logo em seguida. Sua mãe, ainda foragida pelo caso do assassinato do tio, reapareceu nas redes sociais acusando Carlos e sua esposa Andrea de serem os mandantes do crime. Alegou que não se tratava de roubo, mas de assassinato planejado, afirmando que seu próprio filho havia ordenado a morte da irmã. As declarações incendiaram novamente os meios de comunicação, capas de jornais, manchetes, programas de fofoca e debates na TV. O nome Salcedo voltou a estar em todos os lugares, mas desta vez não pelo futebol, e sim por uma tragédia familiar que parecia interminável. Após a morte da irmã, Carlos teve de carregar o peso extra, ser públicamente acusado de assassino por sua própria mãe. O que antes era o conflito familiar comum transformou-se em uma guerra aberta. O mais doloroso de tudo foi o silêncio que ele manteve. Carlos não concedeu entrevistas nem refutou diretamente as acusações. Apenas compartilhava mensagens curtas, fragmentos de pensamentos, tentando sobreviver a dor sem se aprofundar na tempestade que o arrastava. Enquanto isso, a investigação oficial determinava que o episódio havia sido uma tentativa de assalto, que duas pessoas estavam detidas e que não havia provas de crime planejado. No entanto, a mancha já estava feita, seu sobrenome sujo, seu coração despedacado. Não era apenas a presa do futebol, mas o peso de uma história marcada por traição, violência e morte, o passado que nem títulos nem aplausos poderiam apagar. Carlos não perdeu sua habilidade em campo, mas perdeu a calma, a paz mental e a confiança em que o cercava. Quando tudo parecia perdido, surgiu alguém que LHE ofereceu apoio. Martín Anselmi chegou ao Cruz Azul como projeto novo, organizado e disciplinado. E uma das primeiras decisões foi recuperar o zagueiro que, apesar de tudo, ainda possuía grande qualidade. Sob sua orientação, Salcedo voltou a se sentir jogador. Treinos intensos, comunicação constante e autoconfiança ajudaram a reconstruir seu futebol. Em campo, mostrava-se firme, seguro e organizado. A defesa do time ganhou solidez e ele retomou o protagonismo. Torcedores que antes o criticavam começaram a aplaudir seu desempenho. Tornou-se uma referência silenciosa, o jogador que não busca holofotes, mas mantém o time nos momentos difíceis. A medida que o torneio avançava, o Cruz Azul chegou à final. Era a oportunidade perfeita para Carlos reescrever sua história. O título após tanto caos seria quase simbólico, uma mensagem de resiliência para aqueles que já o haviam dado por perdido. Seu desempenho foi decisivo para levar o time à tela. Mas a vida e o futebol nem sempre caminham juntos. A morte de Paola caiu como raio sobre seu mundo, obrigando-o a enfrentar não apenas o luto, mas também a acusação pública mais dura de sua vida. Da noite para o dia, tornou-se o homem jogando como o coração partido e a mente em outro lugar. Seus colegas e o treinador compreendiam, mas havia feridas que nem o melhor técnico poderia curar. Os treinos deixaram de ser suficientes para clarear a mente, e cada jogo tornou-se o ato de resistência. Ao final do torneio, a decisão tornou-se inevitável. Precisava se afastar, não por desempenho ou contrato, mas por segurança, saúde mental e bem-estar familiar. Salcedo deixou o Cruz Azul em 2024 sem escândalos ou explicações públicas. Procurava refúgio e tranquilidade. O FC Juárez LHE ofereceu espaço, onde atuou por breve período, longe dos holofotes, sem pressão da mídia, sem títulos ou promessas de redenção,
apenas fútbol, o ua o menos o que restaba dele. Ja en 2025, assinou como CF Monterrey, dos clubes mais poderosos do país, com grandes ambições e exigência constante. Para alguns, uma surpresa, para outros, uma última oportunidade. Mas não era mais o mesmo Salcedo que sonella como a Europa. Tornou-se o homem reservado, endurecido e marcado pelas feridas. Hoje segue ativo, treina, compete e responde, mas sua maneira de jogar mudou. Não possui mais a chama rebelde nem o fogo nos olhos, cumpre seu papel, mas o futebol não vibra como antes. Não é questão de idade ou lesões, mas de tudo que precisou suportar fora do campo. Quando a vida golpeia repetidamente, algo dentro deixa de acender. Carlos Salcedo segue de pé, mas não é o mesmo. E agora te pergunto, você acredita que, se Carlos não tivesse passado por todos esses problemas, teria se tornado o próximo Rafa Márquez do Tri? A vida de jogador de elite é feita de conquistas, mas também de quedas. O importante é perseverar e manter objetivos claros, assim como fez André Hack, que superou inúmeros obstáculos para alcançar o topo. Se quiser conhecer essa história inspiradora, não deixe de acompanhar. Ela revisita tanto sua carreira no futebol quanto sua vida privada, mostrando tudo que a torna tão envolvente. A pesar de las heridas, las pérdidas y las traiciones que marcaron su camino, Carlos Salcedo nunca se detuvo. Demostró que la verdadera fortaleza de un futbolista no se define únicamente por su talento dentro del campo, sino por la valentía de continuar cuando todo parece derrumbarse. Su historia nos recuerda que el fútbol puede ser un refugio, una pasión que da sentido a la vida, pero que fuera de los estadios existen batallas que no se ganan con trofeos ni con goles decisivos. Hoy, Salcedo sigue en actividad, entrena, compite y mantiene viva la disciplina, aunque lleva consigo las cicatrices de cada experiencia. Su recorrido es el reflejo del costo de la grandeza y una prueba de que, incluso en medio del caos y la tragedia, la determinación y la resistencia interior pueden mantener en pie a quien se niega a rendirse ante las